Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaremos vivos, pero por su gracia y misericordia hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso por correspondencia La Fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor Fermín Holguín. Qué gusto saludarles en esta nueva mañana y poder disfrutar con ustedes del estudio de la Palabra de Dios con el tema La disciplina frágil. Y el versículo clave en esta ocasión se encuentra en Proverbios 24:3, que dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Oremos, por favor. Gracias, nuestro gran Dios, por darnos la oportunidad de disfrutar de un nuevo día. Que al estudiar el tema de esta ocasión nos ayude a reflexionar sobre la educación de nuestros hijos. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Afortunadamente y gracias a Dios, la buena educación que proporcionamos a nuestros hijos afectará positivamente toda su vida. Pero también, si por el contrario aplicamos a nuestros pequeños una mala orientación educativa, esto desafortunadamente les afectará todo el transcurso de su vida. Nuestro Señor Jesucristo, al estar en esta tierra, nos dejó unas palabras que son la base de nuestra felicidad en nuestros hogares. Dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si como padres y madres seguimos estos sabios principios, tendremos unos hogares poderosos y firmes por la gracia divina. Pero un ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados y faltos de dominio propio. Durante su propia niñez se les permitió manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulsos. Y ahora que son jóvenes y han iniciado un nuevo matrimonio, lo más lógico es que fomenten ese mismo espíritu en su nuevo hogar. Son defectuosos en su carácter e iracundos en el manejo del hogar. No han vencido las pasiones que se les permitió desarrollar en su corazón durante su niñez, y esas pasiones han echado profundas raíces. Llevan los resultados de su primera educación a través de toda su vida matrimonial, desafortunadamente. Se vuelve dificilísimo quitar la impresión que así se ha hecho en esa personalidad. Apenas un milagro de Dios puede cambiar tal impresión. Tales padres tienen una dura batalla. Quizá se transforme su carácter con la ayuda del Espíritu Santo, pero queda afectada toda su experiencia religiosa por la disciplina frágil a que estuvieron sometidos en los primeros años de su vida. Y los hijos de estos matrimonios tienen que sufrir debido a esa educación defectuosa, pues graban esas faltas en generaciones futuras. Cuando los padres aprueban los errores de sus hijos, esos errores se perpetúan, como en la antigüedad lo hizo el sacerdote Elí con sus hijos, a quienes Dios tuvo que destruir por su perversa maldad. A estos padres que han sido frágiles en su educación para con sus hijos, Dios los colocará en una situación donde verán
que no solo han arruinado su propia influencia, sino también la influencia de los jóvenes a quienes debieran haberles llamado la atención. Tendrán amargas lecciones que aprender. Vivimos hoy en día una tremenda ola de violencia que ninguna autoridad puede controlar, debido a que en millones de hogares en nuestro mundo han faltado padres y madres que afirmen su autoridad recibida de Dios para restringir y corregir a sus hijos. Los padres y tutores que pasan por alto y excusan el pecado en aquellos que están bajo su cuidado, recuerden que así se hacen participantes de esos errores. Si en lugar de una indulgencia ilimitada se usara con más frecuencia la vara del castigo, no con ira, sino con amor y oración, veríamos familias más felices y una mejor condición en nuestra sociedad. Un servidor se hace la siguiente pregunta: ¿cuándo serán sabios los padres? ¿Cuándo verán y comprenderán lo que significa descuidar la obediencia y el respeto a las instrucciones de la palabra de Dios? Los resultados de esta educación frágil se ve en los hijos cuando salen al mundo en que vivimos y ocupan su lugar como cabezas de familia. Muchos de ellos desafortunadamente perpetúan los errores de sus padres, alcanzan toda su magnitud sus rasgos de carácter defectuosos y transmiten a otros las inclinaciones equivocadas, los hábitos y características que permitieron desarrollar en su propio carácter. Así se convirtieron en una maldición para nuestra sociedad en lugar de llegar a ser una gran bendición para todos los que les rodean, comenzando en su hogar. La impiedad que existe en la actualidad en nuestro planeta que Dios nos diera para cuidarlo y protegerlo tiene su raíz en el descuido de los padres para disciplinarse a sí mismos y saber disciplinar a sus hijos. Millones y millones de las víctimas de Satanás son lo que son debido a la poca juiciosa forma en que fueron tratados durante su niñez. El severo reproche de nuestro gran Dios, lleno de bondad y misericordia, cae sobre esa mala conducta. Los niños que no son bien conducidos en la obediencia y en el respeto se unen con el ambiente negativo de nuestra sociedad. Dominan a sus padres, los manejan a su antojo y los conducen a sus caprichos. Con demasiada frecuencia, precisamente cuando los niños debieran demostrar respeto y obediencia incuestionables al consejo de sus padres, estos aflojan las riendas de la disciplina. Los padres que hasta entonces han sido un ejemplo brillante de piedad consecuente son ahora guiados por sus hijos. Ha terminado su firmeza. Los padres que han llevado la cruz de Cristo y han mantenido las marcas del Señor Jesús sobre ellos en unidad de propósitos son guiados por sus hijos en senderos cuestionables e inciertos. Los padres y las madres que debieran entender la responsabilidad que descansa sobre ellos relajan su disciplina para hacer frente a las inclinaciones de sus hijos e hijas que van creciendo. La voluntad del Hijo es la ley que se reconoce. Las madres que no han sido firmes, consecuentes e inmutables en su adhesión a los principios para mantener la sencillez y la fidelidad, se vuelven indulgentes a medida que sus hijos llegan a la edad adulta. En su amor a la ostentación, entregan sus hijos a Satanás con sus propias manos. Muchos padres y madres en la actualidad dan rienda suelta a las inclinaciones de hijos e hijas, ayudándoles con dinero, celulares costosos y vestimenta ostentosa para que se luzcan en el medio en que se educan, colaborando así para que se desvíen por caminos impíos y peligrosos. ¿Qué cuenta tendrán que rendir esos padres ante Dios? Deshonran a Dios y enaltecen a sus hijos descarriados. Abren la puerta a las diversiones
que en lo pasado condenaban por principio, han permitido que los juegos peligrosos y los bailes ganen a sus hijos para lo perverso. Al mismo tiempo, cuando su influencia sobre sus hijos debiera haber alcanzado el pináculo de la fuerza, al dar un testimonio de lo que significa el verdadero cristianismo, a semejanza del antiguo sacerdote Elí, se colocan bajo la maldición de Dios al deshonrarlo y no obedecer sus requerimientos, a fin de ganar el favor de sus hijos. Pero una piedad a la moda no será de mucho valor en la hora de la muerte. Aunque muchos ministros del Evangelio quizá aprueben esta clase de religión, los padres hallarán que están dejando la corona de gloria para obtener laureles que no son de valor. Que Dios ayude a los padres y madres para que comprendan su deber. Oremos, por favor. Rogamos, Señor, que tu sabiduría y tu prudencia ilumine las mentes de millones de padres y madres para que este mundo se mejore en la educación de nuestros hijos que tú nos das. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al
Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra. Y él armó un equipo de 120 como gobernadores o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes. Y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, para el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios. Y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años. Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto. Y como que se lo querían sacar de encima. Y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel. Porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada. Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios. Lo único que podemos encontrar algo. Así que, ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga que nadie puede hacer peticiones u oraciones a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó. Él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así. Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer
y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo: ay, Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones. Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer. Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra, de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue ir a ver al pozo a ver qué pasaba y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo: Daniel, Daniel, el Dios tuyo te pudo librar de los leones. Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo: oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado. El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección. ¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo: verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios. Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí y ahora soy feliz siguiendo al Salvador. Nueva criatura soy, nueva soy. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonicen mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que pueda seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana. Que el Señor les bendiga.